hacer una pequeña enseñanza sobre si estamos escogiendo el pozo equivocado. ¿Recuerdan a la samaritana? ¿Sí? Entonces vamos a leer Juan 4, del 5 al 15. Juan 4, del 5 al 15. Y dice la palabra del Señor: como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacar. Qué hermoso ese pasaje, ¿no es cierto? Y esto va hasta el 26. Pero la pregunta y la reflexión hoy es que cuando una persona tiene que enfrentar dos opciones que le agraden, es normal y lógico que se decida por la mejor, ¿cierto? Ahora, nosotros como cristianos, cuando tenemos que tomar una decisión, es donde nuestros valores y nuestros principios son los que marcan la diferencia para tomar decisiones respecto al mundo, ¿sí? A veces se toman malas decisiones, ¿cierto? Porque somos impulsivos, somos emocionalistas y somos inmediatistas. Pero aquí el Señor nos está mostrando cuál es la fuente. No podemos equivocarnos de lo eterno a lo pasajero. Amén. Y a veces no medimos ese tipo de consecuencias de cómo nuestra vida hacia una mala decisión tenemos que afrontar consecuencias, ¿cierto? Ahora, cuando veníamos para acá, oíamos una reflexión con mi esposa de que la vida no es dura. Nosotros hacemos a la vida dura. Y como la hacemos a la vida dura, en el momento en que hacemos las cosas mal, tenemos que someternos responsablemente a asumir las consecuencias. ¿Sí? Todos somos impulsivos, pero nos cuesta trabajo asumir las consecuencias, ¿cierto? Y ahora vivimos en un mundo muy estresante, estamos en una era de hiperconsumo muy tremendo, ¿cierto? Donde aparentemente ese hiperconsumo
consumo a veces trae tranquilidad, trae paz, trae estabilidad, trae seguridad, pero es pasajero. ¿Sí? O sea, esto no va a durar mucho. Y realmente tenemos que no equivocarnos en nuestro caminar, en no saber ir a la verdadera fuente que es Cristo Jesús, ¿cierto? Y a veces, ¿por qué? O sea, viene esa felicidad pasajera a nuestras vidas, pero solamente pensando en lo material, ¿sí? Pensando en un estatus, pensando en una posición. Y cuando se alcanzan estos logros y estos objetivos, ¿qué sucede? Que volvemos a la crisis por seguir manteniendo un estatus mayor, ¿cierto? Si llegué a obtener ciertas cosas, ¿por qué no voy a lograr una mayor? ¿Sí? Y ese es nuestro pensamiento, que muchas veces se disuelve y dilata ante lo que es la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo saber si estamos en la fuente equivocada? Lo primero es que la falta del perdón, los problemas no resueltos, ¿cierto?, seguirán cada día causándonos grandes heridas y resentimientos. Amén. La falta de perdón, los problemas no resueltos seguirán cada día causándonos grandes heridas y resentimientos. ¿Sí lo creemos? Lo segundo, las críticas y ofensas entre el pueblo cristiano, miembros de una congregación, van a llevar y a generar grandes decepciones y desilusiones que en ocasiones llevan a las personas a perder su fe. ¿Y por qué? Porque la mirada se fija en el Señor. Ahí perdemos ya nuestro rumbo. Lo tercero es que las oraciones no respondidas en medio de las pruebas y el dolor llevan a culpar a Dios de nuestro fracaso. Amén. Lo cuarto, descuidamos la oración y la lectura de la palabra del Señor, y esto nos va debilitando poco a poco la relación con el Señor. Amén. Y lo quinto, nuestros deseos personales y los atractivos del mundo siempre van a llevarnos a una separación de Cristo. Podemos buscar del Señor, podemos, ¿cierto?, creer que estamos manteniéndonos vivos espiritualmente, pero todo esto es el gozo equivocado. ¿Amén? No es la fuente en la que tenemos que permanecer, no es la fuente que da vida. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque todo esto es un conjunto de situaciones que nos van a llevar a que nuestra vida espiritual fracase. ¿Sí? Podemos orar, podemos, en fin, qué sé yo, pero todo lo estamos haciendo descoordinadamente, si puedo decirlo así, porque creemos amar al Señor, pero también estamos pensando todos los días en lo que el mundo nos puede ofrecer. Entonces estamos peleándonos continuamente, hay esa batalla en nosotros, esa lucha en nosotros continua, donde cómo agradar al Señor, pero también cómo agradar a mi carne. Y aquí es donde vamos a perder esas buenas batallas, como decía Pablo, de la fe, ¿cierto? Porque lo que hemos empezado tenemos que terminarlo aún en
nivel mayor, superando de cómo empezamos. ¿Sí? Ahora, es importante ver acá de cómo esta historia de la samaritana se tiene que convertir en un espejo para nuestras vidas, y cómo el Señor en su momento va a romper cuando yo estoy con Él, cuando yo me relaciono con Él, cuando yo estoy viviendo una vida para Él, cómo el Señor quiebra mis expectativas. Y lo que más necesitamos hoy en día es pedirle al Señor que rompan nuestras expectativas para poder vivir para Él a través de sus planes y de sus propósitos. Cuando eso es quebrado, nosotros ya estamos de verdad con nuestra mente puesta en la eternidad. Amén. Porque lo pasajero es pasajero. Y sobre todo que a nosotros muchas veces la sustancia a veces de nuestra vida es eso, lo pasajero, lo rápido, lo fácil, lo que llama la atención, lo que impacta. Y por eso, si estamos con esa mente también llena y una mente dividida, pues realmente la palabra de Dios no va a causar ningún efecto en nuestras vidas. Porque lo importante es vaciar nuestra mente para que todo esto se pueda dar. Amén. Para que todo esto se pueda dar. Y entonces nos engañamos con necesidades que son superficiales. Amén. Lo primero, nos engañamos con necesidades que son superficiales. Juan 4:5, que nos dice: como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a sus hijos. O sea, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Pero mira esto tan hermoso. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de esa agua. Ahora, entendamos la cultura judía. En esa época, ¿cierto? Nadie iba a buscar agua al mediodía por el calor, porque de todas maneras las mujeres se reunían en una tertulia muy temprano, ¿sí? Y este no era el momento ni el tiempo para que esta mujer hacia el mediodía y cayendo ya la tarde estuviera allí sola sacando agua, porque la palabra está diciendo que él se encontró con la samaritana. La palabra no nos está llevando a que había algunas personas más, ¿cierto? Y entonces hagámonos la pregunta de por qué esa mujer no compartía con las demás mujeres. Y era para que no fuese juzgada por su pecado. Pero mira el Señor cómo la va atrapando. Dame esa. El Señor va rompiendo el hielo. Ahora, entendamos algo de por qué los judíos no se podían mezclar ni relacionar con los samaritanos, ¿cierto? Y había una gran diferencia y estaba muy marcada, y no se relacionaban debido a disputas raciales, religiosas y conflictos históricos dentro de ellos. Uno de ellos es que cuando el pueblo de Israel regresa de su exilio, ¿cierto? Que ellos tuvieron en Babilonia,
ellos se juntaron con naciones y razas que se mezclaron, y de ahí nacen lo que ellos llamaron los mestizos, ¿cierto? Y por tal motivo fueron considerados judíos ya impuros, ¿cierto? Porque ya, primero que todo, no profesaban sus mismos principios, sus mismas creencias, y los samaritanos aceptaron solo la Torá y los primeros 5 libros de la Biblia, que era el Pentateuco, y ellos se basaron siempre sobre la ley. Además ellos rechazaron el resto de escrituras judías, rechazaron a los profetas. Y no sé si ustedes recuerdan la historia de Nehemías cuando empezó la reconstrucción de los muros, que uno de los grandes oponentes fue Sanballat, que era ese pueblo, ¿sí? Y él quiso destruir lo que se estaba construyendo para el Señor. Entonces mira esa disputa tan tremenda que había entre ellos, pero mira cómo el Señor no miró eso. El Señor no miró esa condición. En el corazón del Señor había un propósito de ir ese día a ese pozo y encontrarse con esta sangre. Qué hermoso, ¿no? Y yo te digo algo, miremos nuestras vidas, y realmente siendo lo que éramos, el Señor sin embargo nos llevó a ese pozo para después darnos esa agua que nunca hace, que es su palabra, que es el mantenernos con Él en una relación. Entonces lo primero que tenemos que ver es que nos engañamos con necesidades que son superficiales, ¿cierto? La respuesta es dolorosa. Esta mujer quería evitar a la gente en las murmuraciones, ¿cierto? Pero el Señor rompe todos los esquemas al relacionarse y quebrar todas las tradiciones al relacionarse con esta mujer, ¿cierto? Y mira el versículo 8-10, ahí mismo de Juan 4. Mira cómo todo esto hace un análisis bien interesante de cómo los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y en eso llega esa mujer: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy una samaritana? Ella tenía muy claro el concepto. Al que no le interesaba eso, sino ir en pos de salvar una vida para el Señor, a él no le interesó eso, ¿sí? Y entonces para una persona de la época, el agua viva significaba agua de un manantial, agua pura, ¿sí? No sé si ustedes han visto esas cascadas que brotan de las rocas, que son deliciosas aguas como para tomar. Es agua que es pura, es limpia. Y esa agua viva de la época significaba agua de un manantial o de un río caudaloso, demasiado limpia y fresca. El agua que ellos iban era un agua de un pozo ya estancado, ¿cierto? El Señor, al hablarle a esta mujer de esa manera, Él se estaba identificando a sí mismo y diciendo: yo soy la fuente de esa vida, ese manantial de agua de vida eterna. Amén. Amén. Hermoso el Señor, ¿no es cierto? Y entonces en Jeremías, el Señor, cuando habla de esa fuente de agua viva, está usando una metáfora espiritual
que también en su momento Jeremías la expresó en Jeremías 2:1-3, y el Señor lo llevó a que ellos pudiesen entender la importancia de ser esa agua. En el 2, Jeremías 2:1-3, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor vino a mí: ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel está consagrada al Señor en las primicias de su cosecha. No, esto no es. 2:1-3. No, es 2:3 de Jeremías. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Y ese fue un reclamo que Dios le hizo al pueblo de Israel. Y lo más importante hoy es poder que nosotros seamos también responsables de nuestra vida cristiana, y en esta exhortación que el Señor nos hace es para no vivir una vida superficial. Ya llegó el momento en que tenemos que soltarnos y dejar que el Señor nos guíe de ahora en adelante hasta el último día de nuestras vidas. Amén. Entonces, el Señor también le estaba mostrando y le estaba hablando a esta mujer de que tenía una sequía interna, pero que Él la iba a saciar, porque le iba a dar de esa agua que nunca más iba a tener sed. Amén. Porque Él es la fuente de agua viva. Lo segundo es que los vacíos, el Señor nos muestra los vacíos que hay en nosotros. Amén. Volvamos a Juan 4 y vamos a versículo 15 y 18. Juan 4, 15 y 18. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacar. Ve a llamar a tu esposo. Mira el Señor, empieza el proceso de sanidad del Señor. Amén. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo el Señor. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. La mujer no entiende nada. Ella seguía pensando en su comodidad, en una salida rápida, ¿cierto? Dice: uy, qué tremendo, ya no volveré a cargar ese cántaro, ahora todo será más fácil, ya no seré juzgada, ya no seré criticada, pero tendré lo que yo necesito, mi agua, ¿cierto? Mi agua. Pero el Señor la estaba invitando a tomar el agua de vida eterna. Ahora, el Señor no le da agua de inmediato, pero ejerce un cambio radical en su conversación. Ve y llama a tu marido. Ahora, ¿cuántas veces el Señor nos ha inquietado, cierto, sobre nuestro pecado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha inquietado sobre las áreas de nuestras vidas, cierto, que aún tenemos y que están en bancarrota espiritual? De muchas maneras el Señor quiere captar nuestra atención, pero aquí esta mujer
no entendía lo que el Señor le estaba diciendo, ¿cierto? Pero sí me imagino yo que queda impactada cuando el Señor le dice: ve y llama a tu esposo. Y muchas veces nosotros quedamos impactados cuando el Señor nos dice: es tu orgullo, es tu soberbia, es la ira, es el enojo el que no te permite tomar de esa agua de vida eterna. ¿Sí? Y Él lo hace, pero no le entendemos. Pero Él está ahí, ¿cierto? Y entonces el Señor confronta el pecado de esta mujer, y esa tiene que ser nuestra respuesta en la vida espiritual, la manera como el Señor confronta nuestro pecado. Y Él lo hace con amor, no para destruirnos, sino para construirnos. ¿Amén? Y entonces aquí el Señor le está mostrando y le está hablando de su sequedad, le está hablando de cómo llenar sus vacíos afectivos y emocionales. El Señor sabía que había pérdida de identidad, el Señor sabía que su falta de aceptación la llevaba a que ella se supliera su propia necesidad a través de otros hombres. Ya era el sexto hombre, pero ninguno de ellos te ha suplido tu parte emocional, ¿cierto? Pero Jesús tuvo que exponer su pecado y sus heridas para poderlas sanar, así como lo hace con nosotros, ¿sí? Si no, no habrá sanidad si realmente no somos confrontados a través de la palabra del Señor. Ahora, esto hace que la palabra del Señor siempre traiga sanidad, paz y restauración. Pero si no dejamos que Dios trabaje en nuestras heridas, seguiremos siendo secos y dando pozos y dando vueltas en el pozo de siempre. Amén. Esta mujer tomó una decisión, y lo vamos a ver cuando ella dice: este hombre se conoce mi vida, este es un profeta, este es el Mesías. Y lo primero que ella hace después es soltar su cántaro y salir a predicar la palabra del Señor. Y el ministerio del Señor fue conformado por mujeres. Amén. Lo tercero es que la fuente que nos transforma cambiará siempre, y cambiará, la fuente que nos transforma cambiará nuestra identidad. Amén. El 14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y acá el Señor no está ofreciendo un alivio temporal a esta mujer, ¿cierto? Le está diciendo que no volverá a ese estanque donde hay un agua estancada o un agua que gotea lentamente. El Señor le estaba haciendo una promesa a ella y nos la hace a nosotros, que Él era la fuente de agua viva y que permanecería para siempre, cambiando y transformando su vida. Amén. Cambiando y transformando su vida. Ahora, en el versículo ahí 4, ¿cierto? 4, 25, 26 dice: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Y qué hermoso es el sentir que el Señor muchas veces nos inquieta, nos habla de tantas maneras que no percibimos y no somos sensibles a escuchar la palabra, ¿cierto? A veces quedamos como huérfanos
¿cierto? Porque no hemos entendido lo que Dios quiere hablarnos. Sí, lo que veíamos al comienzo. O sea, realmente existen tantas preocupaciones por lo espiritual y lo carnal, que esas luchas continuas no nos permiten vivir verdaderamente una vida espiritual. Y entonces, conocer cada día más a Dios a través de su palabra es importante para que podamos permanecer en esa fuente de agua viva. A pedirle sabiduría antes de tomar decisiones, rodearnos de personas que verdaderamente amen al Señor y que haya en cada uno de nosotros un genuino arrepentimiento de todos nuestros pecados. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice, y Reina Valera dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Y en la otra versión Nueva Internacional dice que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que requerimos, esos tiempos de descanso, esos tiempos de paz, esos tiempos de tranquilidad, ¿cierto? Vivimos muy inquietos porque hay cosas que nos afectan en nuestra vida diariamente, ¿sí? Está la economía, está la relación de pareja, la relación con nuestros hijos, la economía, hay muchas cosas que nos afectan demasiado. Pero entonces, lo que dice la palabra, ¿cómo voy a tomar ese tiempo de refrigerio para mi vida? Si no tengo la mente limpia, la mente tranquila, la mente reposada, la mente sosegada, la mente puesta en las cosas del Señor para poder avanzar espiritualmente. Tenemos que dejar ese hiperconsumo que muchas veces nos está llevando al fracaso, al tener, al poseer, al mantener un estatus, un estándar de vida, posiblemente que sea algo ficticio, y eso hace que nuestra vida espiritual se seque. Por eso hoy pensemos cuál es tu estanque, cuál es tu fuente, a dónde estás acudiendo diariamente, quién es el que hoy está alimentando verdaderamente. Vamos a iniciar un mes y espero que sea un mes de grandes planes, pero que todo esto tenga la intervención divina. Si no lo hacemos de esa manera, pues vamos a fracasar. Pueda que se den, pueda que no se den, y si se dan, pues el que voy a vanagloriarme soy yo, porque realmente sí lo pude hacer. Pero recuerden que no podemos permanecer o buscar la voluntad permisiva del Señor, porque tendremos que asumir consecuencias, porque la voluntad del Señor es una sola, es buena, es agradable y perfecta. Y esa es la que trae paz a nuestras vidas. Esta mujer entendió realmente lo que venía para su vida, soltó su cántaro para tomar el manantial de agua de vida eterna, pero también soltó su cántaro para servir al Señor.
Pueda que tu cántaro hoy sea un peso de tu vida. Pueda que tu cántaro se esté agotando. Pueda que tu cántaro hoy sea ese peso que realmente no te ha dado la libertad que necesitamos para vivir en Cristo. Y entonces esta mujer posiblemente entendió, fue sana por el Señor quebró todo paradigma, el Señor no le importó que fuese criticado, posiblemente lo vieron hablando con la samaritana, lo criticaron posiblemente cuando los apóstoles llegaron de comprar la provisión, lo pudieron haber criticado. ¿Y el Señor qué hace hablando con una samaritana? Este no se le puede dejar solo un momento, ¿no? Posiblemente fue muy criticado, pero él iba por una persona, por una samaritana que sanó y liberó. Solamente pensemos en lo que tenemos que soltar, y ese cántaro de tantos años que te impide tu libertad hay que dejar para llegar a la fuente de vida, el manantial, porque el Señor dijo que de nosotros, de nuestro interior, brotarían ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva están a través de su Espíritu Santo. Ese es el poder de tener un Dios vivo, un Dios que cambia, un Dios que renueva y un Dios que transforma. Hoy vamos a tomar la cena. Vamos a entregarle al Señor este mes. No sé cuántos de nosotros dejamos de si quieres